Capítulo 16. El amanecer se acercaba, pintando el cielo con tonos naranjas que contrastaban con el humo y la destrucción de la mansión Orión. Augusto, apoyado en un muro parcialmente intacto, observó cómo los adaptados que quedaban en pie trabajaban con disciplina silenciosa. Los hermanos Pulsar habían asegurado el perímetro. Sofía, después de asegurarse de que Adrián y Diana estaban estables, se acercó a Augusto. Baltasar, tras inmovilizar a los ejecutivos de la luna inconscientes, se unió a ellos, sus guanteletes purga eléctrica disipándose lentamente. Se han ido, informó Augusto, sin necesidad de preguntar. No dejaron rastro. Se llevaron el arma incautada, e incluso lograron extraer a los ejecutivos clase B. Y a que aún estaban conscientes antes de la explosión. Demasiado coordinado. Serafina planeó todo, desde el avatar de hielo hasta el cometa, como una distracción para cubrir el robo y su escape, gruñó Sofía, su frustración palpable. Y ese Kael, su poder es un infierno. Baltasar escupió al suelo. Dejaron a sus peones más débiles atrás. Pero no podemos negar el poder de ese cometa. Si no hubiéramos actuado juntos. Se interrumpió, el esfuerzo aún pesando sobre él. Augusto cerró los ojos un momento, reuniendo su aura. Miró a Sofía. Y dime, ¿quiénes son esos chicos con los que viniste? Sofía sonrió, una rara expresión de ligereza en medio del caos. Son Ren y Leo, nuevos integrantes del gremio Aurora junto conmigo. Un par de talentos que encontré en mi viaje. Augusto asintió lentamente. Así que la información era cierta. Sofía soltó una risa baja. Las palabras se las lleva el viento, Augusto. Lo que importa es el fuego que traemos. Nuestro mayor golpe hoy fue la pérdida de Rafael. Y la de Lira, su aura está exhausta. Necesitamos tiempo, continuó Augusto, su voz volviendo a ser grave. Los grupos de refuerzo llegarán en media hora, como dijiste. Deben asegurar la mansión y transportar a todos los heridos a un lugar seguro. Sofía, debes ir con Ren y Leo. Han superado sus límites. Necesitan protección y un entrenamiento intensivo, lejos de aquí, si quieren sobrevivir a lo que viene. ¿Y tú?, preguntó Sofía. Yo me quedaré. Necesito contactar a los líderes de los demás gremios. Lo que hicimos hoy, esta unión de poder debe convertirse en una coalición permanente. La luna ha escalado la guerra. Nosotros debemos hacer lo mismo. Y debemos descubrir qué planean con el arma que robaron y por qué Serafina y Kael vinieron personalmente a debilitarnos. Tras la agotadora batalla, los gremios abandonaron la mansión Orión en un silencio pesado, dejando atrás un escenario de destrucción que tardaría meses en repararse. Sofía y Diana, a pesar de que apenas podían mantenerse en pie por el cansancio, caminaban con la mirada fija en Ren y Leo, más preocupadas por el estado de los reclutas que por sus propias heridas. Los jóvenes eran cargados cuidadosamente por Adrián y César, mientras que Bruno, visiblemente maltrecho, caminaba con dificultad sin poder ayudar en el traslado. Todos compartían una amarga certeza, la luna había dado el primer golpe con una precisión quirúrgica y ahora el alba se veía obligada a lamerse las heridas mientras planeaba un contraataque que no podía permitirse fallar. Al llegar a la base, el grupo se acomodó en el área de descanso común, un espacio que normalmente vibraba con energía pero que ahora se sentía frío y sombrío. Encendieron la televisión para encontrarse con las imágenes aéreas de la mansión humeante y los destellos grabados por ciudadanos a lo lejos. Sofía observaba las noticias en silencio, con la mente fija en el misterio del arma recuperada por Serafina, no podía entender por qué la luna arriesgaría tanto y enviaría a sus mejores activos solo por ese objeto. Pero la falta de información era un vacío que le inquietaba. El presentador de noticias anunció entonces que las autoridades más altas, incluidos los maestros de los 3 gremios principales, se habían reunido de urgencia para dar una respuesta oficial a la crisis. La transmisión se cortó para dar paso a un reportero en vivo desde el ayuntamiento, justo cuando la conferencia de prensa comenzaba. Augusto Orión apareció frente a los micrófonos, su figura imponente resaltaba a pesar de las señales visibles de la batalla en su rostro y uniforme. Con voz firme, se dirigió a la cámara diciendo que, como todos sabían, el reciente incidente había afectado gravemente a los gremios y a las fuerzas de defensa. Pero que ya trabajaban para garantizar la seguridad ciudadana. Anunció formalmente la creación de la Asociación de Gremios de Olympus City, una organización diseñada para trabajar con mayor cohesión, centralizar la información y estar preparados para cualquier peligro interno o externo.
Inmediatamente después, el jefe de la policía, Albert Garpon, tomó la palabra para confirmar que las fuerzas de seguridad trabajarían hombro con esta nueva asociación. Cerrando su intervención con un ultimátum letal, a las fuerzas oscuras que operan desde la sombra, este ataque ha sido vuestro último acto de impunidad, no descansaremos hasta que cada miembro de la Luna sea juzgado. Y os aseguro que las defensas de esta ciudad no volverán a encontraros desprevenidos. El alba no se ha debilitado, se ha despertado. En la base, Adrián y Diana asintieron con esperanza, viendo en esta unión una posibilidad real de defensa, pero César y Sofía compartían una mirada cargada de escepticismo. Sofía apagó la televisión con un gesto seco, comentando con amargura que había demasiados egos involucrados en esa mesa como para que una asociación así se mantuviera unida por mucho tiempo. Para ella, la política y las alianzas de papel no servirían de mucho cuando las llamas de la luna volvieran a encenderse en las calles. El silencio en la enfermería de la base era denso, interrumpido únicamente por el rítmico pitido de los monitores médicos. Ren abrió los ojos lentamente, sintiendo como si su cuerpo pesara toneladas. La luz tenue del techo le hizo parpadear varias veces hasta que su visión se enfocó. A su lado, Leo seguía profundamente dormido, con el rostro inusualmente pálido y la respiración pesada, aún atrapado en el agotamiento extremo de la batalla. Ren intentó incorporarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios al sentir la rigidez en sus músculos. Sofía, que estaba sentada en una silla metálica vigilando a ambos, se inclinó hacia adelante con una mirada penetrante. No perdió tiempo y le preguntó directamente sobre lo ocurrido con su compañero. ¿Por qué Leo estaba actuando así en la base policial, Ren? Estaba tan aterrado que no me reconoció a mí, y parecía que tampoco sabía quién eras tú. Ren guardó silencio por un momento, mirando el rostro dormido de su amigo con una mezcla de tristeza y desconcierto. No lo sé, Sofía, confesó con la voz ronca. Es la primera vez que lo veo de esa manera. Desde que lo conozco, incluso en los momentos más peligrosos antes de unirnos a la Aurora, jamás se había puesto así. Estaba fuera de sí, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. En ese instante, Diana, que estaba terminando de organizar unos suministros médicos cerca de ellos, se detuvo en seco. La duda que había tenido durante el fragor del combate finalmente salió a la luz. Miró a Sofía y le preguntó con curiosidad, ahora que lo mencionan, en la llamada que tuvimos durante el ataque a la mansión, cuando todo era caos absoluto. ¿Cómo supieron ustedes exactamente lo que estaba pasando allí dentro antes de llegar? Sofía no apartó la vista de Ren mientras respondía con calma, fue él quien me lo dijo. Me describió la situación con detalles que no debería haber conocido. Ante esa revelación, todos en la habitación, incluido Adrián, que escuchaba desde la entrada, voltearon a ver al joven recluta con una mezcla de asombro y sospecha. Ren sintió la presión de todas esas miradas poderosas sobre él y se puso visiblemente nervioso, apretando las sábanas de su camilla, pero respiró hondo y logró controlarse para dar una explicación. Solo me ha sucedido una vez antes de conocer a Leo, admitió con sinceridad, bajando la mirada. No sé mucho al respecto porque no entiendo qué es ese poder o qué es lo que lo activa exactamente. Simplemente las imágenes aparecen y siento que debo actuar. El ambiente en la sala cambió, ahora todos comprendían que Ren poseía una habilidad de percepción que iba más allá de lo convencional, un secreto que añadía una nueva capa de importancia a los reclutas de la Aurora. El día transcurrió bajo una atmósfera de tensa calma en la base, hasta que por la tarde las máquinas de monitoreo detectaron un cambio en las constantes de Leo. Ren, que permanecía en la cama de al lado recuperando sus propias fuerzas, notó de inmediato los ligeros movimientos de su amigo y se incorporó con urgencia. Leo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?, le preguntó con voz ansiosa. El joven despertó con los ojos entrecerrados y, tras unos segundos de desorientación, preguntó con dificultad dónde se encontraban. Ren le explicó que estaban a salvo en la base de la Aurora, lo que llevó a Leo a cuestionar cuánto tiempo había pasado inconsciente. «Has estado dormido desde ayer», le contestó Ren, mientras observaba cómo su compañero se llevaba una mano a la sien con un gesto de incomodidad. Leo se quejó de un intenso dolor de cabeza, y Ren, movido por la curiosidad y la preocupación, no pudo evitar preguntarle qué le había ocurrido exactamente y cuál era su último recuerdo. Leo intentó concentrarse, haciendo un esfuerzo por reconstruir las piezas de su memoria. Estaba afuera del edificio, ayudando a unos heridos cuando un fuerte sonido vino de una de las paredes, comenzó a relatar con voz entrecortada. Cuando fui a ver, escuché la voz de una mujer.
En ese preciso instante, el relato se interrumpió de forma violenta. El rostro de Leo se contrajo en una mueca de agonía, el dolor se volvió insoportable y comenzó a gritar de forma desgarradora, llevándose ambas manos a la cabeza como si algo estuviera intentando romperse desde adentro. Diana entró corriendo a la habitación, alarmada por los gritos, y actuó con la eficiencia de una experta. Se acercó rápidamente a la cama y administró una medicina intravenosa diseñada para reducir el dolor neurológico y estabilizar el sistema nervioso del chico. Mientras esperaba a que el fármaco hiciera efecto y los gritos de Leo se transformaran en quejidos bajos, Diana se giró hacia Ren con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué pasó, Ren? ¿Por qué se puso así de repente?, preguntó buscando una explicación al colapso. Ren, aún impactado por la reacción de su amigo, contestó que solo estaban tratando de recordar qué había pasado en la base policial y que, al mencionar aquella voz, el dolor simplemente lo sobrepasó. El misterio sobre lo que Leo escuchó o vio en ese muro parecía estar protegido por una barrera mental que su propio cuerpo rechazaba romper. Mientras el misterio en la enfermería se profundizaba, la escena cambió radicalmente hacia el despacho privado de Augusto Orión en los niveles superiores de la sede central. El lugar, que normalmente emanaba una calma imponente, ahora estaba impregnado de un olor a ozono y metal quemado que Augusto traía consigo en su ropa. Él se encontraba de pie frente a un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de Olympus City, observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, ignorantes de la fragilidad de su paz. Detrás de él, una pantalla holográfica mostraba el inventario de la bóveda de pruebas de la policía. Un espacio vacío en el centro señalaba el lugar donde antes se custodiaba el objeto. Marcus, su jefe de inteligencia y mano derecha en el gremio, entró en la habitación con un reporte digital en mano. «Señor, hemos terminado el análisis preliminar sobre lo que la luna se llevó», dijo Marcus con voz grave. No era solo un arma experimental cualquiera. Según los registros recuperados de la base policial, el objeto es una llave de resonancia de aura. Fue confiscada hace 3 meses en una operación encubierta en los muelles. Augusto no se movió, pero su aura brilló por un segundo. Una llave de resonancia, si la luna logra activarla, no necesitarán atacar nuestras bases una por una. Podrían anular el aura de cualquier adaptado en un radio de varios kilómetros. Es peor que eso, continuó Marcus, acercándose para mostrar una serie de frecuencias en el holograma. Serapina no solo quería el arma. Los sensores detectaron que, durante el robo, ella inyectó un virus de datos en la red del Alba. Están rastreando las firmas energéticas de todos nuestros clase S. Saben dónde estamos y, lo más preocupante, están buscando algo más. La llave no es el fin, es el medio para abrir algo mucho más grande. Augusto apretó el puño, recordando la sonrisa de Serapina antes de desaparecer. Entonces el ataque a la mansión fue una distracción doble. Querían que nos concentráramos en defender el edificio mientras ellos marcaban nuestras firmas de energía. Kael no vino solo a pelear, vino a probarnos. Augusto se giró finalmente, su mirada fría y decidida. Informa a la nueva asociación. Necesitamos encontrar esa llave antes de que la sincronicen con su base de operaciones. Si la luna logra encender ese motor, Olympus City caerá sin que se dispare una sola ráfaga de aura. La videollamada de emergencia se activó sobre un canal encriptado de alta seguridad, proyectando los rostros de los líderes en el despacho de Augusto. Lyra, de Flor de Loto, aparecía con ojeras marcadas tras haber agotado sus reservas curativas, mientras que Baltasar, del gremio Rayo Eterno, mantenía una expresión de furia contenida, con sus vendajes aún visibles bajo su uniforme. Al otro lado del enlace, el jefe de la policía Albert Carpon observaba con rigidez desde su centro de mando. Augusto comenzó a detallar los hallazgos sobre la llave de resonancia de aura, explicando que no se trataba de un simple trofeo, sino de un catalizador capaz de silenciar el poder de cualquier adaptado en la ciudad. La reacción fue inmediata. Baltasar golpeó la mesa en su ubicación, provocando un pequeño arco eléctrico en el holograma. ¿Me estás diciendo que esos malditos de la luna pueden apagar nuestro poder como si fuera un interruptor de luz?, rugió con incredulidad. Si esa llave entra en funcionamiento, mis hombres no serán más que civiles con uniformes caros. Es una sentencia de muerte para cualquier gremio de combate. Por su parte, Lyra cerró los ojos, asimilando la magnitud del desastre. Su voz, aunque suave, denotaba un miedo profundo al mencionar que, si la resonancia afectaba también las habilidades curativas y de soporte, las bajas en la ciudad serían incontables.
pues no habría forma de estabilizar a los heridos graves durante un asalto masivo. Albert Garpon intervino con un tono gélido, informando que sus unidades de inteligencia ya habían detectado fluctuaciones extrañas en la red eléctrica de los sectores bajos, lo que sugería que la Luna ya estaba realizando pruebas de sincronización con la llave. Mis fuerzas de defensa están en alerta máxima, pero seamos realistas, si ellos activan esa frecuencia, la policía será la primera en caer, admitió Garpon con amargura. El jefe de policía lanzó un ultimátum a los presentes, exigiendo que los gremios dejaran de lado sus secretos territoriales y compartieran sus bases de datos de firmas de Aura inmediatamente para crear un contrapulso. Pues de lo contrario, Olympus City dejaría de existir como la conocían antes del próximo amanecer. Augusto asintió en silencio, viendo cómo el miedo lograba lo que la diplomacia nunca pudo, una unión desesperada bajo la sombra de la aniquilación total.